habla de la influencia de los medios masivos en la cultura moderna. ¿Se puede hablar de un triunfo de las proyecciones de McLuhan? Sí. Las de McLuhan y las de Goebbels, como su inmediato predecesor. ¿En qué sentido? En la práctica plenamente realizada en el contexto del Tercer Reich y en el contexto de la sociedad mediática moderna, de la creación de una conciencia electrónica artificialmente producida o industrialmente producida y de carácter universal. Eso es hoy una realidad. Lo que McLuhan llama aldea global, lo que Goebbels inventó como la construcción de una cultura integral, de una nueva cultura integral, de una auténtica cultura integral de carácter universal. Lo que añadiría es que el proyecto no es nuevo. Históricamente, su antecedente es el proyecto eclesiástico de constitución de una conciencia cristiana universal. Solo que los medios de propaganda de la Iglesia eran técnicamente diferentes a los medios de los medios electrónicos contemporáneos. Y es también en parte diferente la estructura social que se constituye con ellos, la estructura de comunicación que se constituye con ellos y asimismo algunos de los valores o algunos de los aspectos o detalles que dibujan este panorama contemporáneo. La lucha de clases es un concepto complicado. No sé qué quiere decir usted con ese concepto, pero si nos atenemos a la idea doctrinaria de lucha de clases, tal como la formuló el socialismo del siglo pasado o el leninismo en el siglo contemporáneo, es ya un concepto inaceptable, por muchas razones. No porque no existan conflictos en el mundo moderno, pero hoy asistimos a una escenificación de algo parecido a lo que antiguamente se había llamado como explotación capitalista, de características completamente diferentes. Son diferentes las formas de alienación del trabajo, por emplear esta categoría que ya es arcaica, y son diferentes también las formas de miseria que en el tercer y en el cuarto mundo se producen en nombre de este progreso y como condición generalizada de este progreso. El extremo que hoy vemos por doquier de lo que anacrónicamente se podría llamar explotación capitalista, hoy lo contemplamos simplemente como destrucción de una materia humana indiscriminada, de manera masiva, en forma de genocidios perfectamente planificados. Creo que esa es la dimensión radical, nueva y fantasmática también, que adquiere yo no digo ya explotación, sino la destructividad del progreso en su forma al mismo tiempo racional e irracional en el mundo contemporáneo. El panorama de las desigualdades sociales, de los conflictos que esas desigualdades sociales y económicas se generan, el modelo extremo a considerar y el modelo nuevo a considerar en el panorama actual es la utilización, por ejemplo, mediática como espectáculo para el deleite de las masas millonarias en el mundo entero de los genocidios militarmente organizados en el tercer mundo, como el último es Ruanda, en fin, el último hasta hoy es Ruanda, mañana habrá otro. Esta es la forma extrema de destrucción que exige el funcionamiento de la maquinaria industrial tardomoderna. En su extremo. En otras palabras, que si hubiese que pensar en algo como una lucha de clases, la categoría creo que es completamente obsoleta en el contexto actual, hay que tener en cuenta este novum, la destrucción a gran escala. La integración social hoy en un contexto social avanzado, desarrollado, solo funciona en y a través de los medios electrónicos. La sociedad se organiza como una masa electrónica. Esa masa electrónica, por supuesto, no abraza al mundo entero, es decir, no abraza a todos los hombres, del mismo modo que tampoco abrazaba a todos los seres humanos el panorama, el proyecto ecuménico del cristianismo. Los que quedan fuera se descomponen, se pudren, son utilizados como materia humana, por emplear este concepto fascista clásico, como materia humana de destrucción. Vivimos en una sociedad en la que al mismo tiempo contemplamos, creo, las formas altamente organizadas
altamente vigiladas, por así decirlo, de la existencia confinada, encapsulada, apantallada en la vida del espectador televisivo, y al mismo tiempo experimentamos una sociedad en un proceso de descomposición en cuanto a sus valores sociales, en cuanto a sus formas tradicionales de convivencia, de comunicación y los valores de vida ligados a ella. Por ejemplo, el concepto ético de la ciudad frente al concepto de una sociedad como un objeto, al concepto violento de sociedad que nos define hoy. Y ahí entramos en el concepto de masa electrónica, o de masa eclesiástica, o de masa religiosa. El que entra en la estructura de la masa electrónica y entra a través de una serie, en primer lugar entra a través de una pantalla, pero dentro de la pantalla ya entra a través de una serie de identificaciones lingüísticas con esta pantalla, recibe a cambio una promesa de salvación. Una promesa de salvación de carácter trascendente, exactamente como la salvación de la cruz, pero bajo formas diferentes. Ahora es la salvación que proporciona un cepillo de dientes, o un detergente que limpia mejor que otro detergente, o un automóvil de una tecnología avanzada. Yo creo que la arquitectura llamada posmoderna se caracteriza por una no concepción de ningún espacio. Es una arquitectura de fachadas, es una arquitectura de marketing en gran medida. Porque el espacio ya no es interesante. Tampoco el espacio es interesante como container de la masa para dominar, para controlar, para vigilar, o para castigar, o para destruir a la masa. Porque el espacio contemporáneo, el espacio políticamente significativo, socialmente integrador, culturalmente normativo, es el espacio mediático, el espacio virtual. Por tanto, yo creo que la crisis de la arquitectura posmoderna, que es una crisis de una arquitectura que sabe perfectamente que ya no tiene ninguna función como construcción del espacio, sino simplemente como ornamentación del espacio, o como design o sobrediseño de valores iconográficos añadidos, se debe precisamente al hecho de que los espacios social y políticamente significativos son hoy los espacios, y solamente los espacios virtuales, que definen los medios electrónicos. El tema es muy amplio y voy a intentar reducirlo a un tema específico: el evento mediático. El evento mediático es un espacio virtual, generalmente se celebran en lugares paradisíacos, islas en el Egeo, paisajes en el Polo Norte, o en cualquier lugar fantasmático y fantástico al mismo tiempo. Y son espacios definidos precisamente por su carácter neutral, o por su carácter iconográfico, de carácter literario, de carácter fictivo, maravilloso. Es un poco un espacio surreal. Y sin embargo, esos espacios que no tienen ninguna significación social ni histórica, son espacios neutros, espacios vacíos, son precisamente los espacios en los que tiene lugar, aparentemente, lo que se pone en escena. En esos espacios se ponen en escena las grandes decisiones históricas universales. Por ejemplo, la liquidación de la Guerra Fría. Esta es la importancia, es decir, que creo que eso es un modelo digno para, siempre lo señalo aquí muy rápidamente, muy importante para discutir, como el modelo de espacios significativos, pero al mismo tiempo significativos en la misma medida que están desposeídos de cualquier dimensión histórica, de cualquier dimensión social real y de cualquier dimensión humana. Es la espectacularización mediática de los espacios, en este caso de la historia, del acontecer histórico y de la representación del poder. Y yo no creo que la idea de vanguardia se haya agotado, simplemente se ha realizado. La palabra realizada no es adecuada, porque implica un idealismo, como si hubiese hubiese habido una voluntad divina o casi divina en las vanguardias, y que hoy podemos decir que esta voluntad se ha cumplido. No es exactamente así, pero es de alguna manera así. Las ideas constructivas de la vanguardia, en los aspectos racionales, organizativos de la sociedad, en los aspectos constructivos de un orden civilizatorio, y también en los aspectos más relacionados con el orden de la fantasía, de lo maravilloso, de la satisfacción irracional del género humano en la sociedad contemporánea, se han realizado, se han cumplido, son los que nos encontramos en el mundo de nuestro entorno. Sin embargo, lo que sabemos es que no porque nuestras ciudades estén mejor organizadas por sistemas viales de alta velocidad, o porque nuestros sistemas de
de comunicación mediática, los spots publicitarios, por ejemplo, sean más perfectos y manejen con una precisión mayor un lenguaje inconsciente, somos más felices o somos más libres o podemos considerarnos una comunidad más perfecta. Sabemos que no, que ocurre todo lo contrario, que todo ese proceso ligado al progreso de la civilización moderna está acompañado de un grado elevado de desintegración social y hoy además de violencia y de una concepción de poder totalitaria, aunque se llame democrática, totalitaria en cuanto a su estructura. Ahí el dilema. Estamos en un mundo que es teóricamente feliz y perfecto y sin embargo sabemos que no es ni feliz ni es perfecto. De ahí la desorientación, de ahí la crisis, de ahí la sensación de vacío, suspendidos en el aire de una promesa de felicidad que no se ha cumplido y, viviendo bajo un paradigma intelectual, teórico, programático, artístico, que no nos sirve para nada. No solamente no nos sirve para nada, sino que además acompaña una conciencia hoy cada vez mayor de estar frente a un abismo y no saber cómo ni por dónde saltar o por dónde salirnos de esta encrucijada. Ciertamente, no diría del capitalismo, diría de la sociedad industrial, el maquinismo, el futurismo, el racionalismo en arquitectura ha tenido también, entre otras cosas, un valor legitimatorio, o sea, un valor ideológico. Pero no creo que este sentido legitimatorio sea lo más importante o el aspecto más importante a tener en cuenta en la historia de las vanguardias. Me parece más importante el aspecto productivo de esta racionalidad. Y ahí el tema, o uno de los, creo que de los temas más atractivos es Le Corbusier. Cuando Le Corbusier define la nueva unidad mínima de habitación, lo que quiere decir también una unidad mínima de existencia humana, está formulando no solamente una ideología afín a las exigencias de un capitalismo industrial avanzado, sino que al mismo tiempo está creando las bases lógicas y operacionales para que esta sociedad industrial pueda funcionar y para que la conciencia y la forma de vida humana que llamamos moderna se adecúe, se adapte realmente, materialmente, a las normas, a las exigencias de este desarrollo de la sociedad industrial moderna. Todas las vanguardias han entrañado un momento destructivo, de tradiciones, de normas, de academicismos, etcétera, de conciencia histórica, de memoria histórica, un momento destructivo que en algunos momentos tiene un carácter ciertamente liberador, cuando se trata de destruir el poder de una academia ferozmente corrupta o ferozmente inerte. Todos aplaudimos este gesto, que efectivamente que llevó a cabo las vanguardias. Recordemos los gritos de guerra de los futuristas contra la pedantería de los profesores. Eso está muy bien. Pero al mismo tiempo, ese mismo gesto destructivo se llevó consigo cosas que quizás no son tan desinteresantes. Hay un aspecto que hoy generalizadamente tenemos en cuenta o somos más sensibles hacia él, que es el de la memoria histórica. La ruptura con la memoria histórica hoy la vemos como una pérdida extremadamente peligrosa en la sociedad contemporánea, en la cultura contemporánea. Yo iría por pasos, o daría en ese sentido dos pasos. Primer paso, en efecto, el simulacro es moderno en un sentido estricto, es decir, solamente a partir de las vanguardias, o mejor dicho, solamente a partir de ese momento en el que surge una estética que rompe con la tradición de la creación artística como experiencia de lo real, como reflexión de lo real, como reflejo de lo real, en el sentido de ser espejo del mundo, en las múltiples significaciones que entraña esta palabra y su larga historia, y por el contrario, se pone en la cabeza la idea de construir un mundo artificial, un mundo, una segunda naturaleza de carácter integral, es decir, un simulacro a gran escala. Ahí, pues, eso es precisamente, significa el nacimiento de un proyecto moderno, y eso es un elemento fundamental en las vanguardias. Surge solamente con las vanguardias, tiene que ver con la ruptura con el orden representacional anterior a las vanguardias, aquel que define la historia clásica del arte moderno desde el Renacimiento por lo menos. Segundo aspecto, usted me pregunta,
el teatro griego no es un simulacro. Bueno, no diría el teatro griego, pero sí creo que hay un paradigma que es muy interesante. En el barroco, el auto sacramental. Y hay un auto sacramental español muy interesante en ese sentido, que es el gran teatro del mundo. Y ahí sugiero también una aproximación teológica, o más específicamente una aproximación cuyo punto de partida es la crítica de la concepción cristiana del mundo y de la vida, que es aplicable al nihilismo mediático contemporáneo. Básicamente, esta aproximación, ¿en qué consiste? En ver cómo esta idea del auto sacramental, profundamente relacionada y profundamente anclada en las concepciones mediáticas de la Iglesia Católica en la época esplendorosa de su poder colonial universal, su poder colonizador y destructivo universal, ver en qué sentido operaba. Y operaba precisamente como inversión de la realidad. El auto sacramental convertía el teatro, el plató, el escenario, en la auténtica realidad, la realidad divina, la realidad metafísicamente sustancial, frente a la irrealidad del espectador. Esto es un elemento básico que hoy creo que constituye hoy el fundamento, el ABC, por así decirlo, también de la reducción espectacular de la existencia humana a la pura contemplación, al puro papel de espectador encapsulado o confinado del mundo a través de las pantallas. ¿Cuál es el futuro del multimedia? Europa, por ejemplo, digamos, se ve frente a una unión de medios masivos en 2 o 3 cadenas que seguramente se van a seguir uniendo. Esta pregunta yo no puedo responderla porque no tengo un conocimiento técnico suficiente para decirle, bueno, pues las cadenas se van a unir así, así, van a surgir otras experiencias. Sé, como todo el mundo sabe, que Estados Unidos anda a la cabeza y que está hablando de los famosos highways comunicativos en los cuales se va a poder desarrollar esta cultura espectacular a un nivel extremadamente sofisticado, con ya no solamente niveles de contemplación pasiva pura, sino también con niveles de participación a través de la pantalla, de simulacros de participación a través de la pantalla. Es decir, la pantalla ya no se convertirá en un screen muerto, simplemente una tela fría y muerta, sino en algo que será mágico, en algo que será dúctil, en algo que será activo en una medida espectacular, en una medida falsa. Es decir, no solamente se va a escenificar la existencia, sino se va a escenificar una nueva forma de participación activa en sociedad que al mismo tiempo será una participación prefabricada, preestablecida técnica e industrialmente. Yo creo que de todos modos es posible usar el vídeo como un medio de reflexión. No quiero cerrar esta... Creo que sería fatal por parte del crítico, del analista de los medios, que cerrase toda posibilidad de utilizar críticamente los medios. Y de hecho, la existencia de poderosos organismos de censura frente a las pantallas de las multinacionales que operan con la información tiene que ver precisamente con la liquidación de esas otras posibilidades comunicativas. Ahora bien, no tengo que demostrarlo, ha sido un tema extremadamente repetido, que el mensaje mediático es chato, es llano, es plano, es de una definición pobre, etc. Todos esos elementos que se han repetido y que se pueden ilustrar perfectamente pues, con la información que recibimos todos los días. Una imagen de un bebé agónico en Ruanda parece que nos acerca, nos pone en un contacto inmediato con una realidad terrible y dura, y sin embargo esta visión, como tal visión fragmentaria, como tal visión fetichizada de crueldad, de desgracia, de dolor humano, etcétera, es una falsificación de los acontecimientos que tienen lugar en un contexto político, social e histórico como el contexto excolonial o postcolonial de Ruanda. En ese sentido, la televisión actúa
no solamente como un sistema de manipulación o de desinformación, sino actúa realmente como un sistema de destrucción de cualquier posibilidad reflexiva sobre la realidad a un nivel masivo. Bueno, las pantallas no son vigilantes en el sentido tradicional, Foucaultiano, de vigilar y castigar, porque las pantallas nos observan. Creo que el aspecto, digamos así, organizativo de la masa, la función que la pantalla tiene también como container de la masa electrónica contemporánea, ciertamente diferente a la masa callejera de la época de los movimientos de masas tradicionales en el fascismo, en el stalinismo o en el socialismo del siglo pasado. Bueno, tiene esa función, es un container virtual, es un container electrónico y cumple, a través de esta nueva dimensión, cumple una función también de vigilancia, de confinamiento, de control. Ejemplo. O más bien que ejemplo, hay un aspecto central, estructural, que define este confinamiento, esta detención y esta aniquilación de la masa electrónica a través de la pantalla. Es el simple hecho el hecho físico de encerrar al individuo, de encapsular al individuo en su propio espacio virtual y abstraerle o incluso separarle, arrancarle de diversas maneras, con diversas estrategias simbólicas y reales de los espacios reales, sociales, en los cuales convive y trabaja y tiene una relación con el medio. Por ejemplo, con un truco muy simple. Si la televisión, como ocurre en todas las televisiones del mundo, manda obsesivamente mensajes a través de discursos narrativos y metanarrativos, a través de publicidad y a través de informativos, mensajes que todos coinciden en el hecho de que el mundo fuera del espacio virtual de la televisión, es decir, fuera del apartamento en el cual se encuentra la mónada reducida a una vida espectacular, si la televisión constantemente señala que este mundo exterior está definido por una violencia, es un mundo amenazador. La película nos detiene en el sentido de que nos está avisando de que detrás de la puerta puede haber el asesino, mientras que delante de la pantalla está el paraíso que nos ofrecen la Coca-Cola, el bocadillo de hamburguesa o el viaje anunciado a un paraíso también virtual, que es una isla dorada. No quiero especificar más. Este modelo tan simple ya pone de manifiesto cómo esta mónada electrónica queda fijada, clavada, por así decirlo, dentro de ese espacio virtual, como succionada por ese espacio virtual y a través de eso reproducido a escala de millones se genera un nuevo container de masas diferente a los containers espaciales territoriales, arquitectónicos, por ejemplo, del Tercer Reich, del fascismo o del nacionalsocialismo alemán, diferente en cuanto a su naturaleza, pero no diferente en cuanto a sus efectos. Y quiero señalar para acabar, quiero señalar creo que un aspecto interesante, precisamente Canetti, en este maravilloso libro que se llama Masa y Poder, él, analizando los espacios y la construcción de la masa en el fascismo a través de la arquitectura, a través precisamente de Speer, se refiere a dos aspectos centrales de la construcción totalitaria de la masa. Uno es el de organizarla en una masa homogénea o relativamente homogénea, y retenerla, mantenerla, entretenerla, excitarla dentro de esos espacios, por ejemplo, a través de un desfile o a través de otras fiestas o ceremonias. Eso, desde luego, también lo hace la televisión. Mantiene, conserva, excita, entretiene la masa de una manera, en un tiempo indefinido. Pero Canetti añade otro aspecto importante. El sentido, el último sentido, el último objetivo en el Tercer Reich, en los totalitarismos en general, de este mantenimiento, de este entretenimiento, de esta estimulación permanente de las masas, acaba siendo siempre su aniquilación, su destrucción. Y hay dos ejemplos muy importantes, y que son dos ejemplos de una radical importancia en el contexto histórico del Tercer Reich o del stalinismo.
son los campos de concentración, los campos nazis de concentración, genocidio a judíos, genocidio contra minorías sexuales, etc. O los campos de trabajo que se han creado a lo largo de la historia del comunismo en la Unión Soviética y países satélites, con la misma función. Es decir, como el siguiente paso, la masa se contiene y se entretiene para luego exterminarla. El otro gran modelo es la masa de soldados, que también tiene un significado letal. La pregunta, y lo dejo como pregunta, lo dejo como pregunta abierta, si también la masa electrónica es una masa también dispuesta de tal manera que su último sentido es su destrucción. Y por lo menos, yo no voy a decir que su destrucción se tenga que operar también ahora como una masa que se va a sacrificar en guerras, porque las guerras actualmente no precisan de sacrificios de soldados. Ni tampoco me parece exactamente que en el mundo actual se tienda a gasificar las masas en el sentido en que lo hacían los campos de concentración nazis. Vamos a decir, a asfixiarlos con gas. Pero hay una forma también electrónica de gasificación. Hay una forma muy elemental que es muy importante: la destrucción de la conciencia, la destrucción de la reflexión, la destrucción de la capacidad misma de tener una experiencia individual con lo real y poder compartir esta experiencia con otros seres humanos. Esto es una forma profunda de gasificación de la masa, y creo que estamos hoy viviendo este fenómeno a gran escala. Cuando uno tiene en cuenta, por ejemplo, que en Europa hay en ese momento una guerra además un genocidio, en una especie de gran campo de concentración, creado en connivencia perfecta con las fuerzas políticas internacionales, incluida la ONU, donde se masacra, se viola, etcétera, etcétera, delante de la pantalla y como gran espectáculo, como divertidísimo espectáculo, las pantallas que entretiene y excita la masa electrónica. Uno tiene que preguntarse necesariamente dos cosas principalmente. Una es cómo nadie reacciona, o sea, cómo la sociedad civil se mantiene absolutamente pasiva frente a un hecho que es a todas luces un escándalo, es una degradación de la dignidad humana a todos los niveles, es una cosa intolerable. Tanto más intolerable cuando todos los días se nos pone frente a los ojos. Esta situación de pasividad es una respuesta o es una expresión precisamente de esta destrucción de la masa humana a través de los medios. Los medios están organizados de tal manera que hipnotizan, que aniquilan cualquier capacidad de respuesta frente a esta realidad humana tan elemental como es la de una destrucción sostenida y masiva. Pero además hay otra perspectiva que está profundamente ligada a los medios de comunicación, a mi modo de ver, y es que esta destrucción no solamente es una destrucción virtual, es también una destrucción real, y que además está en proceso de desarrollarse. Es decir, quizás también la masa electrónica es una masa destinada a una destrucción no solamente virtual o psicológica o simbólica, sino también a una destrucción real. Esta creo que es la última pregunta que hoy debemos plantearnos respecto al poder y a la construcción mediática de la masa tardomoderna.